Directo. Bendiciones, familia. Amén. Damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha permitido ver la luz, aunque un poco gris aquí en el estado, en esta ciudad, pero tenemos el sol de justicia que alumbra nuestros corazones. La clase de hoy la vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, la oportunidad, el tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor, al despertar y recibir, Señor, de tus bendiciones. Bendice, Señor, a cada uno, bendice a tu pueblo, Señor, presentes y no presentes, los que están escuchando, Señor, bendícelos de gran manera, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que gobierne este tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Padre eterno, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos una nueva unidad conforme a nuestro expositor, que es directamente para la iglesia. La iglesia es el fundamento que el Señor dejó a través de sus apóstoles para que nosotros, los que no habíamos escuchado de la buena nueva, tuviéramos esa gran noticia para nosotros de que somos salvos por medio de la fe, gracias al sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. La lección de hoy va a estar basada en la visión de Dios para la iglesia. Esto es directamente para la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, para edificación de la iglesia. Y la base que vamos a tomar está en 1 Corintios, capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo concentrado de esta clase nos dice: os ruego pues, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, hermano, se compara como un equipo, porque en realidad somos un equipo. No hay nadie que diga yo soy, o yo soy mejor que aquel, o este menor que yo. No. El equipo es un conjunto que se trabaja por igual. Si alguno sobresale, es porque tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones. Algunos lo tenemos igual que el otro, pero en diferente función. Pero el Espíritu es el mismo. Y otros tienen diferentes ministerios, pero Dios es el mismo. Ese es el conglomerado de la iglesia. Porque no vamos a nosotros a mencionar y hacer excepción o diferencia entre el uno y el otro. Porque delante del Señor todos somos iguales ante su presencia, sea hombre o sea mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3 de 1 Corintios. Dice la palabra del Señor como está escrito. Leo Reina Valera 1960. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Santo el Señor. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas,
sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Edificación para la iglesia. Conforme, hermano, el apóstol Pablo comenzó y abrió esta edificación, hermano, para la iglesia de Corintios, con palabras destinadas a infundir, hermano, la humildad en los orgullosos. Una cosa y una bendición, hermano, es, y el principio, hermano, y uno, hermano, de los frutos, el que está en el Espíritu, es la humildad. Mostrar la humildad hacia los demás y más, la humildad delante de Dios. Los orgullosos creyentes de Corinto se veían a sí mismos como espiritualmente sabios, dotados y maduros. Pero Pablo expuso que su engrida evaluación era falsa. Las divisiones entre ellos, marcadas por los celos y las riñas, revelaban su verdadera condición espiritual. En el capítulo 3 que estamos discerniendo en esta mañana, se conecta con los primeros capítulos de Primera de Corintios, o sea, los primeros 1 y 2, continuando el enfoque de Pablo en el contraste entre la sabiduría mundana y la sabiduría divina. Los creyentes de Corinto confiaban en la sabiduría humana para edificar la iglesia, lo que estaba causando división y contienda. En lugar de eso, deberían depender de la sabiduría divina. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia floreciente. Era una iglesia, aparte de la posición geográfica que tenía, era una iglesia abundante. Y ellos, conforme a la sabiduría que ellos tenían, porque la mayoría de los habitantes o ciudadanos eran griegos. Y la sabiduría se considera que Grecia o los griegos es la cuna de la sabiduría. Pero el apóstol Pablo hace la diferencia, que la sabiduría de ellos era humana, no era divina. Ahí venía la intervención de las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo, o sea, sabiduría divina. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se trataba de hablar la verdad en amor, Pablo lideraba con su ejemplo. Y esto es bien importante, hermano, que el cristiano, hermano, algunas veces sin decir palabra, hermano, confiesa o predica o pregona el amor del Señor Jesucristo para con nosotros, hermano, siendo un ejemplo, buen ejemplo, buen ejemplo. Los creyentes de Corinto necesitaban darse cuenta que esta era una iglesia conglomerada, hermano, darse cuenta de que formar camarillas basadas en ciertos líderes, esto de camarillas es, hermano, grupitos, en ciertos líderes o maestros, solo mostraban inmadurez espiritual. Pablo usó fuertes contrastes para ellos, en que les dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces
ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Para exponer su punto espiritual versus el mundano, adultos versus niños, y leche versus, o sea, lo contrario, de carne. Aquí carne no está hablando de los deseos de la carne del mundo, sino está hablando en el alimento espiritual, alimento sólido. Estaba decepcionado el apóstol, porque todavía tenía que tratar con la iglesia de Corinto como si fuera gente del mundo. Esa es una tristeza. Esa es una tristeza que causa, hermano, hasta dolor para el siervo, para el fundador, para el apóstol, para el pastor, para el que lidera la congregación, para el que lidera la iglesia, porque todavía tenía que tratarlos como si fuera gente del mundo. Bendito sea el Señor. Mire qué delicado es esto y qué edificante es, hermano, para los que andamos en el Espíritu. Dice gente del mundo o nuevos creyentes en lugar de seguidores maduros de Dios. Porque uno recién que acepta al Señor Jesucristo, recién está creyente, pues tiene que saber, tiene hambre de saber. Entonces no está maduro, va en el proceso a la madurez espiritual, para que sean seguidores maduros de Dios. Crecer en la gracia. Primer punto, en la gracia y el conocimiento de Jesús. Es una expectativa para todos los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Ese tiene que ser el deseo de los que hemos creído en el Señor, recién creídos. El apóstol Pedro escribió y él dice a la iglesia: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos, hermano, el conocimiento del Señor Jesucristo, pues prácticamente estamos niños. Queremos aprender, pero siempre viene el pero de nuestra decisión. Si tenemos fe en lo que estamos oyendo, si tenemos fe en lo que hemos creído, entonces viene el crecimiento en la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. Y viene el conocimiento del Señor. Entre más conocemos nosotros al Señor, hermano, más nos acercamos a Él y nuestra fe crece. ¿Y cómo es que nosotros vamos a conocer al Señor Jesucristo? A través de su palabra. No hay otra manera, a través de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es, hermano, la base, el nutriente principal que en el cristiano, en el creyente, comenzando así, hermano, debe de operar en cada vida, en cada corazón, en cada mente, porque ha creído en el Señor. Y usando la analogía de un bebé, mire, Pablo, hermano, él conocía, hermano, todas estas áreas y muchas áreas, porque Pablo no era una persona así, vamos a decir así, discúlpeme, no era una persona así común y corriente, sino que el hombre tenía sabiduría, pero la sabiduría que tenía como Saulo era mundana. Verá la diferencia.
la sabiduría de Saulo a la sabiduría de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Como bebé, dice, que crece hasta la edad adulta. Pablo le recordó a los creyentes de Corinto cómo los había criado cuando llegaron a la fe en Jesús. ¿Qué mejor ejemplo, hermano, que el apóstol Pablo? Enseñándoles, hermano, edificándolos, alimentándolos en la fe que es en Cristo Jesús, desde el principio. O sea, desde que aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque esas eran las buenas nuevas de salvación y para salvación. Los había alimentado con leche o con verdades básicas de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así como a un bebé se le desteta de la leche para ingerir los alimentos sólidos, también estos creyentes deberían progresar espiritualmente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que las mamás y algunos padres también, que alimentan a su bebé, es puro alimento, leche o sea, cosas suavecitas que él pueda digerir, porque es un bebé, está en el crecimiento, y ellos deberían de progresar espiritualmente. O sea, hace la comparación de un niño, de un bebé. Un bebé no puede decidir por él mismo. Un bebé tiene que ser alimentado, y depende el alimento que se le provea, porque de allí depende si va a ser fuerte, si va a crecer o no. Porque si es asimilado de la manera correcta, entonces el bebé va a crecer y va a madurar. Pero él está hablando espiritualmente. Así es que nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas, somos unos bebés. Acabamos de nacer. Por eso el Señor le dijo a aquel maestro, le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no, o sea, vas a empezar como un bebé, a empezar a experimentar y a empezar a crecer. Pero los corintios, en lugar de ello, revelaban su inmadurez espiritual mediante divisiones, celos y peleas. Esto es triste, hermano. Esto es triste, porque en una congregación, en la iglesia, hermano, porque Pablo aquí está hablando a la iglesia, eso no debería de existir. No debería de existir, porque eso retiene, hermano, el crecimiento de la iglesia. Amén. Lo que es, hermano, las divisiones, los celos y peleas, hermano. Sí, hermano, el templo que ha sido dedicado para el Señor no es un ring de boxeo. No, este lugar es para alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios y escuchar su palabra, escuchar su voz. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo ahí, hermano, se refirió, hizo, hermanos, menciones de tres. Primeramente, división. ¿Por qué vamos a estar divididos? Si no somos un solo cuerpo en Cristo. Y aquí viene, hermano, el discernimiento, cómo, hermano, las divisiones vienen a causar tanto daño a la congregación. Porque, no, las divisiones comienzan ahí, hermano, y comienzan con el orgullo. Porque el orgullo, hermano, a mí no me tocan, yo estoy como estoy. O como alguien dice por allí, y tienen este su refrán que dice, yo estoy en mi macho y... Ay, ayúdame, Señor. Lástima.
Es lamentable, hermano, de tomar esa posición, porque estamos usando la sabiduría mundana. Se está usando la sabiduría que es del hombre, que es natural, y esa sabiduría no proviene de Dios. No proviene de Dios. Ahora, celos. Y esto, hermano, solamente así como dice un hermano allí, dice abuelo de pájaro. Porque, hermano, adentrando, hermano, a lo que es, hermano, lo que causa esta división, hermano, es bastante triste. Y después vienen los celos. Y digo triste, dentro de la iglesia. Porque esto es para la iglesia. Es para la iglesia, no para los no creyentes. Celos. ¿Yo por qué voy a tener celos de mi hermano? Si lo que me corresponde a mí es buscar a Dios en oración. Hermano, Dios mío, úsame como tú quieres usarme, pero debemos de ponernos en sus manos para que el Señor, hermano, haga en nosotros su voluntad. No, yo quiero ser como ese hermano. Desde allí ya vamos equivocados, porque no somos iguales. No somos iguales. A cada quien el Señor, como iglesia, cuerpo de Cristo, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero con diferente función. Con diferente función. Porque el Señor, Dios, dio ministerio, da ministerio, y el Espíritu Santo da dones. Entonces, pero diferente conforme Él quiere, porque lo que Él quiere cuando da dones es porque la persona está capacitada para desempeñarlo. No me va a dar a mí una tonelada para que yo la cargue, porque Él sabe que yo no voy a soportar esa tonelada. Pero sí me da una libra, porque Él sabe que la libra sí la puedo cargar. Así es el Señor, porque Él no nos va a dar más de lo que nosotros no podemos. Ahí viene la sabiduría divina. ¿Cómo lo vamos a ministrar? Ahí es donde se emplea, hermano, el conocimiento del Señor Jesucristo, porque en su palabra no dejó absolutamente nada afuera que no sea su voluntad, y que su iglesia, sus seguidores, no la puedan llevar a cabo. Así dice el Señor en su palabra, porque Él no nos da más de lo que nosotros no podemos. La unidad, hermano, otro punto, la unidad. Eso, hermano, las peleas, ¿qué traen las peleas? ¿Qué, hermano? Esto es lamentable, porque yo hermano, en mi mente, en realidad, hermano, no cabe y no acepto de que hayan peleas dentro de la iglesia. Es una cosa conforme a mi mínimo conocimiento que tengo del Señor, hermano. Yo en realidad no cabe en mí. No cabe en mí. Porque viene, hermano, lo contrario. En vez de divisiones, en vez de celos, hermano, y en esto hay un intervalo aquí, hermano. Divisiones, celos y peleas. Hay una raíz que conlleva a esto, y es el famoso chisme. Es el famoso chisme. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que trae el chisme? Hermano, el chisme son palabras, hermanos, que no son verdaderas. No tienen prueba. Por eso es que es un chisme. Entonces, ¿qué es lo que trae esto aquí? Hermano, el que chismeó se va porque se siente mal, porque chismeó.
Y el chismeado se va, porque ¿para qué lo chismearon? O sea, hermano, hubo división. Hubo división. Y por eso, hermano, de que en algunas congregaciones y todo eso, y quizás en todas, me disculpan si estoy generalizando, pero hay excepciones, hermano, existe esto. Existe esto. Y son más notables cuando la congregación es pequeña. Porque cuando la congregación es grande, pues casi ni interés se le pone, porque como es conglomerado, y ese era el problema de los corintios, de que como tenían abundantemente, entonces ellos se creían de que podían gobernarse a sí mismos, con la sabiduría de que ellos decían tener, y en realidad sí tenían, pero no era la sabiduría de Dios. Viene lo contrario, la unidad. Esto es hermoso, hermano. Amén. La unidad en la iglesia. Es a menudo, este es un tema, hermano, que es bastante difícil de entender y de comprenderlo, y solamente lo podemos comprender a través de la oración y la conexión, la comunicación que debemos de tener con el Señor. La unidad. No, hermano, de entrar a discutir en eso, hermano, no puede ser tan edificante si no se está en el Espíritu de Dios. Significa que todos los cristianos deberían creer exactamente la misma cosa y vivir su fe exactamente de la misma manera. La unidad deja o no lugar a diferencias en doctrina. Ahí es donde está, hermano, el punto, en la doctrina y la práctica, que van más allá de los mensajes centrales de las Escrituras. No es así. No es así. Si se supone que los cristianos deben estar unidos tal como Jesús y el Padre están unidos. Porque el Señor dice: Padre, tú en mí y yo en ti. Así quiero que estos también estén en mí para ser uno. O sea, no hay diferencia, no hay pedacitos, no hay que una parte para acá y la otra parte para allá. No, es la unidad que el Señor Jesucristo, hermano, quiere ver en nosotros. Eso es lo que Él quiere ver. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Es lo que Dios quiere ver en la iglesia. La iglesia, Dios es la novia de su Hijo Jesucristo. Entonces Él quiere ver, Él no va a querer una novia desordenada para su Hijo. No. Casi nadie. No. Hermano, porque cuando el hijo le dice a la mamá o le dice al papá: tengo novia y me quiero casar con ella, la quiero conocer, es lo primero que se viene a la mente, la quiero conocer, ¿verdad? Como es, quizás un poco en el aspecto físico, pero después la manera como se comporta, o cómo es ella en su ser natural. Yo estaba allá y andaba así, hermano, detrás, le voy a decir, esto es mío, pues queriendo conquistar a una muchacha. Y me dice la mamá, me dice, usted no sabe en lo que se está metiendo, ¿verdad? Le digo yo, ¿por qué? Me dice, mire, me dice, mi hija, es bonita, me dice así, pero le voy a decir una cosa, me dice, tiene carita de ángel, pero corazón de diablo. Gracias, suegra, le dije.
Hermano, ve la diferencia, hermano. Entonces, hermano, Dios quiere ver que su iglesia, hermano, porque Él es el que la perfecciona. Él es el que la perfecciona. Cuando, hermano, nosotros, cristianos, hermanos, nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces Él quita todo defecto que nosotros tenemos. Porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia. Gloria a Dios, aleluya. Nos limpia de todo pecado. Ahí va, hermano, diseñando, hermano, la novia que después se va a convertir en su esposa y que va a reinar con Él por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Así es que, hermano, la unidad, dice, deja o no deja la diferencia en doctrina. Esa es la diferencia. Y la práctica, que va más allá de los mensajes centrales de las Escrituras, sí se supone que los cristianos deben estar unidos tal como Jesús y el Padre están unidos. Entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Déjame preguntar. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Dice, las respuestas a esta pregunta, estoy leyendo el expositor en la primera parte, hermano, segunda página. La respuesta a estas preguntas no son fáciles. Y no son fáciles por esta razón. Porque si nos ponemos a definir conforme a la sabiduría humana, vamos a trastornarnos más. Pero si nosotros las analizamos con la sabiduría divina, hay un propósito. Hay un propósito. Tantas denominaciones. Aquí dice denominaciones, otros llaman sectas y otros porque depende la doctrina que se enseña. Si es con sabiduría divina, si es la palabra de Dios, hermano, estamos en la verdad. Pero si seguimos filosofías o teorías de la sabiduría humana, estamos complicados. Estamos complicados. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Si todos decimos que creemos en el mismo Dios. Si todos decimos que seguimos al mismo Señor. A los que creen en el Señor, porque hay ciertas sectas o así denominaciones que ellos dicen que solo Dios, que Jesucristo no está para ellos. No está para ellos. No voy a hacer mención de esto por respeto. Son bastante difíciles porque pueden traer, hermanos, confusión a las personas. Pero sí señalan la necesidad de que los creyentes crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Dije anterior, por gracia somos salvos y teniendo el conocimiento del Señor Jesucristo, nos asemejamos a Él. Porque el día que Él se manifieste, hermano, y nos vamos con Él, entonces seremos tal y como Él es. Gloria a Dios. Escrito está. Escrito está. No es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, van a tener aflicción. Van a tener aflicción. Pero cree. Confía. Confía en mí. No hay otro, hermano, no hay otro que nosotros podemos, por más sabios. Por eso es que esta iglesia se metió en ese problema. Porque estaba confiando en los líderes. Estaban confiando en los hombres. Y este era el problema que Pablo necesitaba, sintió en su corazón, corregir inmediatamente, porque si no la iglesia iba directamente al caos. Iba al caos. Pero el Señor lo iluminó y llegó a tiempo en el conocimiento de Jesús, nuestro Salvador, para que se parezcan menos a personas del mundo y más
a hijos maduros de Dios. Esa es la diferencia. Cuando vamos teniendo conocimiento del Señor Jesucristo, va, hermano, en ese procedimiento que va haciendo el cambio el Señor. Que nos, hermano, nosotros humanamente y en nuestra condición, hermano, pecaminosa, porque así nacimos, duele. Nos duele cuando nos quieren quitar aquellas cosas que la hemos practicado por años y que nos hemos deleitado en ellas. Pero cuando el Señor dice, yo no estoy de acuerdo con eso, así es que viene la operación, y no hay ninguna operación que no duela. Todo duele. Y más, hermano, cuando se le está tocando, porque el Señor lo que limpia es el alma. Y nosotros estamos bien arraigados, hermano, de tantos años. Bueno, si yo lo he practicado tantos años y ahora no lo tengo que practicar, si eso no es pecado para mí, yo no creo que estoy ofendiendo. No he matado a nadie. O sea, son excusas que se usan racionalmente, pero es sabiduría del mundo. No es de Dios, porque nos estamos conformando nosotros y con ese conformismo estamos alimentando nuestro orgullo, y el orgullo no es aceptable delante de Dios. Delante de Dios. Los cristianos deben ponerse de acuerdo sobre las convicciones fundamentales que no pueden transigerirse. Tuvimos las clases aquí, hermano, en este lugar, de las verdades fundamentales, en las que creemos como asamblea de Dios. Hermano, es la verdad. Es la verdad. Porque es una, hermano, por decirlo así, de denominaciones que se apega más a la verdad, a la palabra de Dios. En todos, hermano, lo fundamental, hermano, está la verdad. Está la verdad. Ahora, depende de nosotros como los corintios, cómo la estamos entendiendo, cómo la estamos asimilando. Primera de Corintios 13. 3. ¿Cómo la estamos asimilando? Porque si nosotros la tomamos a nuestra manera o a nuestro entender, hermano, vamos a quedar un poco confundidos. Pero si le pedimos al Señor sabiduría para entender la palabra del Señor, estamos madurando. No se pueden transferirse, no se pueden quebrantar, no se pueden cambiar. Porque hay unos que salen, y esto es lo que pasaba en Corintios, hermano, de que el apóstol Pablo les había enseñado la doctrina eficaz y habían salido líderes que le estaban enseñando otra cosa, estaban tergiversando, le estaban maquillando, estaban queriendo que hacer el pueblo, no importa. Yo creo que cuando leí esto, me acordé de la doctrina de los nicolaitas. De que los nicolaitas, hermano, ellos decían, no, lo que hagas está bien. Lo que hagas está bien. O sea, tomaban la libertad en libertinaje. Porque, o sea, para ellos no había ley. Lo que hagas está bien. Así es que, y lo primero, hermano, que el hombre se va como ser humano, y la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, es la inmoralidad. Así es que nosotros debemos de ponernos de acuerdo, hermano, a las convicciones. Esto de convicción fundamental, hermano, es tan importante. Porque si nosotros, hermanos, supiéramos o entendiéramos y practicáramos lo que es una convicción, hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y la convicción, voy a dar esto, no sé si va a alcanzar el tiempo para extendernos ahí, pero la convicción es esta: la fe inconmovible
en el Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial y en el Espíritu Santo. O sea, el ser divino. Ustedes, y le digo al siervo, le digo al rey, por un edicto que habían promulgado: si no adorares al rey ni lo que él ha hecho, seréis tirados al horno de fuego. Está hablando de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No, esa es convicción. Esa es convicción. No lo vamos a adorar. Pero ni para chicharrón vas a quedar en ese horno, Daniel. Pero yo no voy a adorar a otros dioses. Convicción. Si Dios nos libra, gloria a Dios. Y si no nos libra, de todas maneras, gloria a Dios. Miren la convicción que tuvieron estos hombres. Y cuando se acercó al rey, bueno, aquellos que lo agarraron, hermano, ok, como estos son, y además que eran esclavos, hermano, eran judíos. Estaban bajo la esclavitud. O sea, pena de muerte. Entonces, pues los agarraron a aquellos fuertones, ¿no? Y agarraron a los hombres para tirarlos al horno de fuego. Ellos cayeron al horno de fuego y el fuego los quemó a ellos. Porque como lo habían calentado 7 veces más de lo acostumbrado, o sea, lo querían deshacer. Ya pasó el tiempo, se acercó el rey y llegó al horno. Óigame, óigame. Entonces venga para acá. ¿A cuántos tiraron? Tiramos a 3. A 3, sí, pero yo allí veo 4. Y uno se parece a los hijos de los dioses. Mira la convicción, hermano. Cuando se tiene convicción, no importa la situación en que nosotros no estemos, hermano, porque Dios está con nosotros. Él ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca. O sea, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. El fin, hermano, es el fin de nuestra vida. No importa. Yo le digo al Señor: Señor, si me vas a llevar el día que yo me muera, pero yo le tengo esta petición: no quiero morir trágicamente. Esa es mi petición para el Señor. Pero Él ha prometido todos los días. Todos los días de tu vida. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la esperanza que nosotros debemos de abrigar en nuestro corazón, hermano. Que cuando vienen los problemas nos tambalean. Cuando viene la enfermedad nos tambalea. Cuando viene la deficiencia financiera nos tambalea. Hermano. Y esto es lo que hace, hermano, cuando vienen las divisiones, cuando vienen los celos, cuando vienen las peleas, cuando vienen las contiendas dentro de la iglesia, nos tambalean. Por eso dice el Señor: poner tu mirada, tus ojos en el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Y ahí, hermano, fe inconmovible. Esa es la convicción que nosotros debemos de tener, hermano, en la condición en que estemos. Sí, amén. En la condición en que estemos, hermano. Confía, dice el Señor, porque el que guarda a Israel con su brazo fuerte, también a ti te guardará. Bendito sea el nombre del Señor. Y así es que los corintios, hermano, estaban en una situación tremenda, porque ellos estaban siguiendo a los hombres, estaban siguiendo a los líderes, no estaban siguiendo al Señor, por la clase de doctrina
que estos les estaban enseñando. Lo querían sacar, hermano, de la verdad. Pero Pablo instruyó a los creyentes cómo promover la unidad. Esa es la unidad en la que nosotros debemos de estar, hermano, como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, unidos. No pensar, uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, digo espiritualmente. Ahora, hay asuntos dentro de la iglesia de que se puede opinar, ¿verdad? Entonces se llega a una conclusión, pero debemos de estar todos de acuerdo, en una misma mente, en un mismo sentir. O sea, ese es un acuerdo. Así, y conforme y bajo la palabra del Señor. Si el Señor lo dice, me guste a mí o no, hermano, así tiene que ser. Así tiene que ser. Porque es mejor obedecer a Dios antes que al líder. Antes que a los líderes. Así, ahora, para ser un líder no es fácil. Para ser un líder no es fácil. Estos hermanos corintios se habían equivocado. Porque un líder, hermanos, tiene que, lo dice el mismo apóstol Pablo, tiene que ser sometido a prueba. Y vamos a ver aquí, hermanos, las obras donde viene la prueba. Y cómo edificamos, si va a durar. Pero estos líderes no tenían ninguna de esas condiciones porque ellos solo se habían levantado. Y estaban engañando a las personas. Porque un líder espiritual, dice la palabra de Dios, primero tiene que tener sabiduría. Sabiduría de Dios. Y después ser lleno del Espíritu Santo. Son las condiciones que el Señor escrito está para liderar en la iglesia. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Apolos, lleno del Espíritu Santo, con sabiduría divina. Cefas, que es Pedro, lleno de sabiduría divina con poder de Dios. O sea, esos son los líderes y no seguirlos a ellos. No. Escuchar lo que ellos dicen conforme a la palabra de Dios. Porque eso era lo que el apóstol dio, hermano, a la iglesia de Corinto cuando llegó y la fundó. Por eso es que el apóstol, él dice, es apóstol, pastor y maestro de los gentiles, de nosotros. Así lo levantó el Señor, hermano. Y estos hombres se habían ido, pero iban, hermano, dentro del cuerpo y, hermano, al abordar el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos, porque esa era otra controversia que tenían, lo que estaban metiendo estos líderes a la iglesia de Corinto. Explicó que el amor, un ingrediente que no tiene que faltar en el cristiano. El amor debería de moderar las acciones de aquellos con conocimiento, de modo que aquellos con una conciencia débil no tropiecen. Y esto es, hermano, lo que sucede. Si vamos a leer, hermano, el capítulo 8. El capítulo 8 de Primera de Corintios. El capítulo 8, comenzando del verso 9. Dice la palabra del Señor. 3 versículos, 9, 10 y 11. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Santo el Señor. Porque si alguno te ve a ti, aquí el apóstol está hablando, hermano, acerca de lo sacrificado a los ídolos. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque ahí viene, bueno, pues si él lo hace, ¿por qué yo no?
Así que si este está mal, por eso es que el líder, hermano, tiene que ser ejemplo. Bueno, y todo hijo de Dios tiene que ser ejemplo. Porque a nosotros nos andan viendo, hermano, muchas veces ni cuenta nos damos, hermano. Ni cuenta nos damos. O no podemos, hermano, cubrir, o decir allá, al cabo nadie me está viendo. El pastor allá anda. Nadie me ve. Y resulta que su vecino lo está viendo. No, hermano, debemos de portarnos de esa manera, pero eso requiere conocimiento. Conocimiento, hermano, para no portarnos así o no practicar ciertas cosas que vayan a molestar al otro. Aquí dice la palabra débil. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Y eso no va a quedar impune. Eso no va a quedar impune. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Así es que el Señor, hermano, Él murió por todos. Pero si nosotros, hermano, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, nuestro mal ejemplo, somos tropezaderos, hacemos que el débil, hermano, de por sí ya está débil. Y nosotros, hermano, lo hacemos tropezar o somos mal ejemplo para él. Definitivamente esa persona va a estar bien difícil para que crea. Va a estar bien difícil, complicado, hermano, para que acepte y se una, hermano, a la congregación o al cristiano. Va a estar bastante complicado para él. Pero, hermano, nosotros como hijos de Dios, pidamos sabiduría a Dios. Hermano, escudriñemos las Escrituras, leamos las Escrituras. Allí nos vamos a dar cuenta, hermano, lo que Dios, la voluntad de Dios para nosotros y cómo nosotros debemos de conducirnos. Debemos de conducirnos. Por eso la comunicación con el Señor constantemente no debe faltar, hermano, en nosotros. No solamente ya oré 3 minutos o 2 minutos antes de irme para el trabajo y se acabó. No. La comunicación con el Señor tiene que ser constante. No digo que deje sus responsabilidades, ¿verdad?, por afuera, no. Porque esa comunicación es espiritual, la que nosotros tenemos con el Señor. Y así, hermanos, vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir madurando con el conocimiento del Señor Jesucristo en nosotros. La iglesia pertenece a Dios. No, la iglesia no es para nadie. La iglesia no es para nadie. Tiene líderes, tiene pastores, tiene maestros, tiene todo, hermanos, los ministerios, si el Señor quiere tenerlos dentro de esa iglesia o dentro de esa congregación. El Señor es Dios. Desde la iglesia pertenece a Dios. Y Pablo, utilizando la metáfora agrícola, él comparó, explicó que los creyentes eran el campo de cultivo de Dios. Y que lo somos. Cuando viene la palabra de Dios, hermanos, somos el campo de Dios, o sea, somos la tierra donde va a caer esa semilla. Donde va a caer esa semilla. El campo de cultivo de Dios somos nosotros. Y Él utiliza diversos obreros para producir la cosecha. Uno siembra, lo riega, pero solamente hay uno que da el crecimiento. Porque eso, hermano, es bien, hermano, me acuerdo allá con mi papá, que íbamos a sembrar, sembrábamos. Entonces ahí cuidábamos que los pájaros no se fueran a comer las semillas, no fueran a arrancar, ni los animalitos así. Hermano, y ya a su tiempo, ya venía la plantita, así. ¿Y quién la hizo crecer? ¿Quién la hizo nacer? Si nosotros nomás tiramos la semilla. La voluntad de Dios. Porque así es Dios. Y como hacen las plantas también, hermano, eso sucede en nosotros.
nos plantan la semilla, hermano, y hermano, nos alimentan. Con la palabra de Dios nos alimentan. Entonces, pero Dios es el que da el crecimiento, depende de nuestra voluntad. Si la ponemos, hermano, en las manos del Señor y pedimos sabiduría de lo alto, hermano, el Señor nos la va a dar. El Señor nos la va a dar. Algunos siembran, otros riegan, pero Dios es quien hace crecer la semilla. La germinación, eso es bien, hermano, es maravilloso y casi entendible, porque no se puede ver. Está en la tierra, no se puede ver. ¿Y cómo nosotros la podemos entender, hermano? Escudriñando la palabra de Dios espiritualmente. Como el hombre este que se quería pasar digo, voy a usar esa palabra, pasar de sabio. Y se puso, hermano, cuando nosotros nos ponemos con el Señor a preguntarle y hacer todo eso así, es mejor callarnos, arrodillarnos, orar al Señor y pedirle sabiduría. Este hombre, hermano, se puso a platicar con el Señor y le dijo, bueno, si eres tan sabio, dime, ¿cómo crecen los huesos del bebé dentro del vientre de la mujer encinta? Si lo sabes, dime. ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta aquí el ultrasonido va más o menos por ahí, pero es que no da a la esencia. ¿Cómo es eso? Así es la vida del cristiano. Así es la vida del cristiano. El crecimiento lo da el Señor. Nadie más. No esperemos que el líder nos ayuda. El líder nos ayuda. No menospreciamos eso, porque por eso es líder. Ahí. Pero el crecimiento lo da el Señor. Bendito sea el Señor. La falta de unidad en la iglesia, hermano. La falta de unidad en la iglesia, ese es un hermano bastante controversial o bastante difícil. Que todos estemos unidos. Y es, hermano, es un mandamiento que nosotros debemos de estar unidos. El Señor Jesucristo lo dijo. Como Él está unido con el Padre, entonces nosotros también debemos de estar unidos a Él. En un mismo sentir, en un mismo parecer. Bendito sea el nombre del Señor. La falta de unidad entre los creyentes, y esto especialmente que era la iglesia de Corinto, y yo creo que sucede en las iglesias de hoy, se debía en parte a su miope promesión de ciertos líderes sobre otros. Las distintas facciones competían para demostrar que su maestro preferido era superior a los demás. Equivocación. Algunos seguían a Pablo, quien había llevado el evangelio a la ciudad y fundado la iglesia. Otros seguían a Apolos, un predicador elocuente y entusiasta. La devoción a los siervos del Señor, en lugar de al Señor mismo, estaba causando división entre estos creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo yo, y esto lo aprendí, hermano, leyendo la Escritura y con los ejemplos y predicaciones de hermanos. ¿Por qué adorar o servir? No me vaya a malinterpretar. A la criatura antes que al Creador. El Creador es primero. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Ahora, los siervos y los líderes del Señor también merecen honra. También merecen respeto. Y sobre todas las cosas, amor. Amor. Porque si no hay amor, hermano, la verdad que nos hace falta. Nos hace falta algo y nos va a hacer falta en todas las áreas.
Lo primero es el amor. Con ese amor, amar a Dios sobre todas las cosas, y después dice el Señor, ama a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo explicó que hermano, partidismo, porque ya se había convertido en partidos la cuestión, la situación en la iglesia de Corinto, era divisivo y estaba equivocado. Todos los creyentes son parte de la cosecha que Dios está recogiendo. Por eso todos los creyentes pertenecen a Dios. Él levanta obreros para servir en su campo. Algunos pueden plantar la semilla, otros pueden regar la semilla, pero es Dios quien hace crecer la semilla. Y Pablo y Apolos y otros líderes no competían, sino que eran socios de una tarea común. Lo que hacía solo era productivo porque Dios daba el crecimiento. Nadie más, solo Dios. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Dios da a las personas diferentes. Aquí dice, Dios da diferentes dones para servir en su campo de cosecha al tiempo que Él hace su parte para proporcionar el crecimiento. A cada quien Dios le da conforme a su voluntad. En los 5 ministerios, hermano, que el Señor da, hermano, hay uno que me quedé yo pensando y tratando de investigar, hermano, que es, la Biblia no lo menciona como ministerio, pero yo digo que sí porque ministran. Eso lo digo yo, hermano, eso lo digo yo. Misioneros, o misioneros. Pero entendí que la parte misionera, hermano, la tiene el pastor, la tiene el evangelista, porque va y predica, es misionar, compartir. No tenemos la palabra exacta, escritura escrita, hermano, allí, el misionero, hermano, como un ministerio, pero es parte de los ministerios que el Señor ha compartido, ha repartido, hermano, a cada quien conforme a su voluntad. Eso, hermano, es lindo y yo digo, y no es de cualquiera, porque, hermano, estas personas elegidas de Dios se desprenden de todo, se desprenden de todo. Y el Señor Jesucristo dijo, el que no dejare padre, madre, hermanos, tíos, casas, propiedades y todo eso, no es digno de mí. Lo tiene que dejar. Oremos, hermano, oremos. Y oremos por estos siervos y por estas siervas. Hermano, que el Señor los siga usando, hermano, hasta el día de su venida o hasta el día que Él venga por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una unidad de propósito en nuestro trabajo como siervos de Dios. El crecimiento de la iglesia. Cuando los creyentes permanecen en Jesús, producen frutos duraderos. Traen gloria a Dios. Porque el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Mira qué privilegio más lindo, hermano. Ese es el amor de Dios. Hermano, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y los eligió para que llevéis fruto. Fruto, hermano, y fruto en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Servir a Dios requiere, hermano, y esto es bien importante y hermano, quizás es una de las cosas más dolorosas para el ser humano en la vida pecaminosa que tenemos. La humildad. Nadie quiere humillarse delante de nadie. Ay, Dios. A mí me la hace y me la va a pagar. Promoviendo, alimentando el orgullo. El Señor Jesucristo vino
para servir, no para ser servido. ¿Qué espera el Señor entonces de nosotros? Que sirvamos también. Si usted estuvo anoche aquí, hermano, se gozó. Pero si no estuvo anoche aquí, entonces se perdió. Se perdió esa bendición. Pero no es tarde. Está vivo todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, servir. Entonces vino el Señor, hermano, y se ciñó. Se ciñó. Eso es, hermano, es una señal del obrero, de un servidor. Se ciñó. Y al primero que llamó fue a Pedro. Le dijo: Pedro, ven para acá. Te voy a lavar los pies. No. No, Señor. No es decir, ¿cómo? No. A mí me toca lavar los pies. A ti. Le digo al Señor: no, Pedro. Porque si no dejas que te lave los pies, no tienes parte. No tienes parte. La respuesta de Pedro: Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor, porque yo estoy sucio. Qué lindo, hermano, qué lindo, qué lindo. Mira, hermano, la humildad. Si el Señor, hermano, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre humano, siendo Dios. Y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó a la muerte, y muerte de cruz. Amén. Ese es nuestro Dios. Yes. Amén. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Está en mi mente, hermano, que si Dios me pusiera esa condición, que para ser salvo tengo que ser crucificado, no sé si saldría corriendo o diría no. Mejor me quedo como estoy. Y aparte de todo lo que sufrió el Señor, todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Y nosotros, hermanos, debemos demostrar eso también. Humildad. Humildad. El Señor lo puso, hermano, en una ocasión como mansedumbre. Que yo oí del hermano Rubén, que en una predicación dijo: hermano, hay que ser mansos. Discúlpenme lo que van a escuchar. Hay que ser mansos, no mensos. Yo después me puse a escudriñar lo que quería decir ese vocablo. O sea, hermano, tenemos la sabiduría de Dios. Y si alguno no la tiene, pídasela al Señor. Amén. Que Él la dará abundantemente. Ser humilde, humilde de corazón, y hallaréis gracia delante de Dios y de los hombres. Mire qué bendición, hermano. Eso no es una vergüenza. Eso no es una vergüenza. Porque el que se humilla y el que se exaltare. Yo no soy como no. Yo creo con mis diezmos, con mis ofrendas, con todo esto así, no, quiero hacer. Y el otro ponía la mano en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Humillado, humillado, hermano. Porque a un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La humildad. Cada obrero será recompensado según su fidelidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Según su fidelidad. Los estándares humanos de éxito no serán la medida con que el Señor recompense nuestra obediencia. No. Ese no es el termómetro del Señor. No lo es. La mundanalidad se infiltra
cuando los cristianos comienzan a exaltar a los líderes, la adoración de héroes. Hay unos, si yo he escuchado esta expresión, creo que mi hermano Pedro también lo he escuchado, que hay unas personas que dicen: "Ay, es que ese pastor es mi amor platónico". Yo creo que ni sabe lo que quiere decir platónico. Y van detrás. Y van detrás. ¿A quién van siguiendo? ¿A quién van idolatrando? Eso es idolatría. Es abominación delante de Dios. Si al único que nos debemos de humillar es al Señor, hermano, delante de Él. Porque nosotros somos hijos de un rey. Somos hijos de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Aleluya. Porque Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito. Desde la eternidad hasta la eternidad, hermano. Y nosotros estamos ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una forma de idolatría. Y puede llevar a los creyentes a glorificar a personas, hermano, aparentemente exitosas, y no glorificar a Dios como aquel que obra a través de sus siervos. Como demasiada frecuencia nuestro lenguaje revela esta forma de pensar inmaduro. Sí, ese pastor construyó una iglesia grande. Es un ejemplo que da el expositor. Ya con eso, hermano, ya cuidado. Cuidadito con él. Ese evangelista dinámico salvó muchas almas. Gloria a Dios. Pero no lo siga a él, no lo adore a él. No al pastor, no al evangelista, no al maestro, no al apóstol. Hermano, es Dios el que merece toda honra y toda gloria. Oremos por ellos para que el Señor los siga usando, hermano, y bendiciendo. Y hermano, para ganar almas para el Señor, para que las personas sean santas, para la gloria y para el reino de Dios. En oración. En oración. Cuando olvidamos que todos somos siervos y ministros de un solo Señor, y que la cosecha y el campo son suyos, el resultado será, si nosotros no hacemos eso, hermano, el resultado será desunión. Si nosotros no amparamos eso, el resultado va a ser desunión. Y eso, hermano, no edifica para nada a la iglesia. En ninguna manera. La desunión. No pensemos, hermano, no nos dividamos. Al contrario, unámonos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no vino a causar división. Él no vino a causar división en la iglesia. La división que el Señor hizo, y la va a hacer, los de la izquierda y los de la derecha. Y eso no fue porque Él la hizo, sino porque nosotros decidimos. Nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Vamos a ser fieles? Venid, buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, no os conozco. Y al juicio. Hermano, procuremos con diligencia. Procuremos con diligencia. Bendito sea el nombre del Señor. El cristianismo requiere participación, hermano. Los creyentes deben agregar valor al edificio de Dios, utilizando materiales preciosos que resistan el fuego. Aquí vamos bajo la obra, hermano, agregando valor al edificio de Dios, porque el fundamento ya está puesto. El fundamento es Jesucristo. Ahí, hermano, sobre
Cuando el Señor Jesucristo habló con Pedro, dice, Pedro, a ti te daré las llaves, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así, nosotros pensamos, hermanos, que era Pedro, pero el Señor estaba hablando de él, Amén. de él. Porque si confiaban en Pedro, hermano, tarde o temprano le iba a fallar. Si le falló al Señor Jesucristo, ¿qué iba a pasar con los demás? No. Él hablaba del fundamento, hermanos, de la roca sólida, Cristo Jesús. Porque el que está en él, hermano, por fuerte que sean los vientos, no lo moverá. Aleluya. No lo moverá. Y él puso el ejemplo, hermanos, del sabio y del insensato que construyeron casa. Uno lo construyó sobre las rocas, sobre lo sólido, el otro lo construyó sobre la arena. Y cuando vino, hermano, la aflicción, el que, hermano, edificó sobre la arena, o sea, no puso fundamento. Eso es lo que quiere decir que no tenía fundamento. Se cayó. Pero el que tenía fundamento permaneció. Y el fundamento es Cristo. El fundamento es el Señor Jesucristo. Y dice el Señor, después de comparar los creyentes con un campo de cultivo, Pablo usó imágenes arquitectónicas. Y primero, hermanos, con el cultivo, con el agricultor. Aquí va con el arquitecto. Y Pablo él sabía, hermano, para recordar a los creyentes en Corinto que el Evangelio era el fundamento de su iglesia. O sea, las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, cumpliendo el mandamiento del Señor, proclamando la muerte del Señor Jesucristo. Amén. Porque sin la muerte del Señor Jesucristo no hubiera habido derramamiento de sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la muerte de Él fue muerte de cruz. Primero. Y el Señor cuando murió Él mismo dijo, entonces voy allá. Después de orar al Padre, pero ya cuando estaba allá, entonces dice, vosotros no me quitáis la vida. Aleluya. Yo la pongo. Porque he recibido de mi Padre el poder para volverla a tomar. Aleluya. Que Él es eterno, hermano, Él es eterno. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, dijo el Señor. Y ahí viene, hermano, el premio. Y nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Eso era lo que Pablo le predicó. Hermano, en el principio para fundar la iglesia, la sepultura. La sepultura. Hermano, porque ahí el Señor demostró que Él es Dios. Y que con Él no se juega. Si el Satanás quiso jugar con Él, lo venció. Le mandó la muerte, la venció. Lo enterraron, hermano, venció. No lo pudo detener ni Satanás, ni el mundo, ni la sepultura. Bendito sea el nombre del Señor. Él es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y hermanos, si no hubiera sido, algunos dicen, si no hubiera habido transgresión, si no hubiera habido crucifixión, si no hubiera habido sepultura, no existiera el milagro de la resurrección. El Señor murió. El Señor fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, ese es el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Y porque Él vive, nosotros también vivimos, hermano. Y vivimos eternamente. Gloria a Dios. Esforcémonos. Seamos fieles, hermano. No es fácil, hermano, pero este esfuerzo tiene premio.
amén. Tiene premio, y tiene premio eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos conformamos, hermanos, yo me acuerdo cuando jugaba y todo eso, ganábamos, hermanos, conformamos con un muñequito. Así, tú, bueno, hiciste las cosas bien, allí va. Pero yo tenía algunos ahí, hermanos, y un día llegaron unos visitantes, y el siguiente día, cuando amaneció, ya no había ni uno. Se desaparecieron. El campo de Dios, hermano, ese era el evangelio que Pablo, hermano, predicaba y que nosotros también debemos de pregonar, hermano. El amor de Cristo. ¿Por qué murió Él? Hermano, fue sepultado, pero Él resucitó. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, si nosotros nos ponemos a edificar o a poner otro fundamento aparte de esto, estamos equivocados. Estamos equivocados. Por eso hay que hermano, estar atento. Estar atento. Porque se pueden infiltrar falsos maestros con doctrinas que no van de acuerdo a la verdad ni al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como esas doctrinas, hermanos, son más fáciles de hacer, van de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Ok, entonces aquí voy. Se salió de la verdad. Se salió de la verdad. Ya perdió la bendición, hermanos, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Atento, atento. El campo de Dios, el edificio de Dios. Entonces son metáforas, hermanos, que ayudan a aclarar las bases de la unidad cristiana. De la unidad cristiana. Ya ve, el sembrador y el que riega, unidos. Los creyentes pertenecen a Dios y llegan a la fe cuando la semilla de su palabra crece en el corazón. Por la fe. Son parte de la iglesia que Jesús está construyendo. Pablo no se dio terreno a quienes querían unirse bajo la bandera de un maestro o líder en particular, porque el líder no salva. Un pecador no puede salvar a otro pecador. Jesucristo es nuestro Salvador porque en Él no hubo pecado, ni hubo engaño. Él es santo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su diestra, donde está el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por gracia. Por gracia. Si el Señor hubiera puesto precio, hermano, no sé cuántos la hubieran comprado. Yo creo que no. Y el poder de Dios le habían permitido a Pablo hacer su aporte al poner los cimientos de la iglesia. Pero la esencia del fundamento no era Pablo ni su obra, sino Jesús. Aleluya, amén. Y la verdad acerca de Él. Pablo habría proclamado a Jesucristo y a este crucificado. El Señor Jesucristo, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, les dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo Aleluya. y a este crucificado. Entonces, dando testimonio, hermano, dando testimonio de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y viene, hermano, del Señor, porque por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Hermano, paramos ahí sin decir, hermano, este último, cuando Pablo, hermano, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, hasta aquí. Aleluya. Y damos gracias a Dios, hermanos, por el tiempo que Él nos ha permitido de escuchar su palabra, hermanos, de estar reunidos, hermanos,
estemos, hermanos, conscientes de que el Señor Jesucristo nos ama y que Él pagó nuestra deuda que teníamos para con el Padre. Seamos, hermanos, aleluya, obedientes. Obedientes. Sigamos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, no poniendo la mirada en los hombres, no viendo ni a la izquierda ni a la derecha, hermanos, sino los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Bendice a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por cada uno de nosotros, presentes, no presentes, Padre. Que tu bendición, Señor, sea derramada sobre cada uno de nosotros. Bendice a tus siervos, Señor, en donde quiera que se encuentren, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre eterno. Sana, Señor, en petición, sana al enfermo, levanta al caído, Señor, da fuerza, Señor, al que la necesita, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, así sea. Gracias, hermano.